En esta lámina me quiero detener para hablar en relación a la preparación de la iglesia, en relación a la preparación de la novia. Es importante decir que nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos una relación de pacto con sacrificio, en primer lugar, que es una relación con el Espíritu de Dios es una persona, el Espíritu de Dios habla, audible, el Espíritu de Dios muestra, como dice la profecía de Joel, ¿verdad? En sueños, revelaciones, visiones. Es un estilo de vida que entre la obediencia y el sacrificio, los dos son elementos para preparar, ¿verdad?, la novia. Pero entre la obediencia y el sacrificio, lo primero es la obediencia. Los hombres de Dios, como dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, fueron obedientes. Se despojaron de los bienes, salieron de la comodidad del hogar, ¿para qué? De los lugares donde ellos estaban, ¿verdad? Para ser peregrino como Abraham, Moisés, todos los siervos, los profetas, los apóstoles, para realizar el cumplimiento de la palabra de Dios. El primer punto, cuando la persona llega y se arrepiente. ¿Qué es arrepentirse? Hay dos tipos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que para el mundo, ¿verdad? Hay un arrepentimiento en el mundo y un arrepentimiento en la iglesia de Cristo. El arrepentimiento en el mundo es para muerte, pero el arrepentimiento en la iglesia de Cristo es para salvación. ¿Qué es arrepentirse? La persona que ha venido viviendo un estilo de vida pecaminoso, llega un momento tocado por el Espíritu porque haya recibido la palabra y decide arrepentirse de este estilo de vida y cambia la dirección. Eso es el arrepentimiento, sabiendo que hay dos tipos, pero la recomendación es hacer el arrepentimiento genuino. Hay mucha gente que pone la mano sobre la Biblia, por ejemplo, no me voy a orientar en la historia. Constantino dice haberse convertido, no fue un arrepentimiento Constantino no hizo un arrepentimiento genuino, fue un arrepentimiento para manipular, para seguir controlando. El arrepentimiento en la iglesia de Cristo debe ser un arrepentimiento genuino. Conversión, ¿verdad? Convertirse a Cristo. Después que llegamos a la iglesia de Cristo, debemos recibir, ¿verdad? Nosotros manejamos el conocimiento, una doctrina básica. ¿Qué es una doctrina básica? Los temas, ¿verdad?, fundamentados en la palabra de Dios. Tenemos de 12 a 14 temas básicos, ¿verdad?, para entender al estilo de vida al cual nosotros hemos sido llamados. El valor de la sangre de Cristo, la iglesia, cómo funciona, conocer al Espíritu Santo. Ahí empieza, ¿verdad?, el proceso de conversión a Cristo. Y la persona empieza a tener palabra fundamentada también sobre los elementos de la predicación de la palabra, usando la predicación, la homilética, las concordancias, dándole un sentido de discernimiento de las escrituras, a las parábolas, los símiles, las metáforas, las alegorías, las comparaciones, para después darle una aplicación escatológica a los tiempos que estamos viviendo, y eso es por revelación del Espíritu Santo de Dios. Posteriormente, bueno, aquí está: confesión, bautizo, recibir el Espíritu Santo, iniciar el ministerio con los dones y los frutos. Debemos declarar los dones y los frutos a la iglesia. El libro de Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, profetas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Iglesias que no ministran, no ungen, no tienen, ¿verdad?, una iglesia constituida conforme a la palabra de Dios. La iglesia tiene que estar fundamentada sobre la palabra. Y la palabra de Dios dice
que debemos edificarnos. Efesios 4:11 lo dice claramente, que un mismo espíritu, un mismo cuerpo, ¿verdad? Y que todos los cuerpos unidos por sus coyunturas, ¿verdad?, arman el cuerpo de Cristo. Ahí están los dones, los frutos, la santificación. Sé santo, dice la palabra de Dios, porque yo soy santo. Nosotros, para poder volar en el día del arrebatamiento, es necesario que el Espíritu de Dios more en nuestros cuerpos con una fuerza que nos permita volar al tercer cielo. La bendición, ¿verdad? Para alcanzar esta bendición es necesario alcanzar la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:16 lo dice después. Cuando se haya alcanzado la santificación, viene el proceso, entonces ya para volar de transformación, los que estemos vivos. El apóstol Pablo lo decía claramente. Hay un misterio, que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en el cuerpo de gloria. Nuestro Señor Jesús lo hizo y lo dejó claramente, ¿verdad? Y cuando Él venga, dice, Primera de Tesalonicenses 4:16, pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Vea el poder de la dispensación que estamos viviendo del Espíritu. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y arrebatados, y así estaremos con el Señor siempre. Vea, del lado derecho el lino fino, resplandeciente, ¿verdad? Tela y aceite. Son las vestiduras blancas que representan las acciones justas de los santos. Mucha gente dice, no, que las vestiduras, mire mi hermano, las vestiduras son las acciones, pero con la mera acción buena no va a volar. Son una serie de elementos que tienen que sumarse en la iglesia hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. El ungüento que usaba el hebreo contenía el aceite, el perfume, el ungüento, que representa el Espíritu Santo, la oración, la unción. El humo del perfume quemado sobre el altar son las oraciones que suben a Dios. Esa oración que oye Dios, ¿verdad? Esa oración en súplica, esa es la oración que Dios, ¿verdad?, está llamando al pueblo para que el pueblo se humille. La buena fama, el testimonio, el día de la muerte, el bautizo, y vea lo que es la armadura de Dios. Muchas iglesias en los G12 están haciendo cosas fuera del orden, usando la armadura de Dios y queriéndola dársela a entender a un pueblo que es algo físico. Ponte el yelmo, ponte la coraza. El yelmo y la coraza, todo esto se resume en la armadura de Dios, en el amor, la fe, la esperanza, la palabra de Dios, la oración en súplica, velando, el evangelio de la paz y la revelación que viene del Espíritu Santo, para alcanzar la unidad en el Espíritu y usar los dones, los ministerios, la ética ministerial. Es importante saber de ética ministerial. Cuando Saúl, ¿verdad?, pierde la conexión con Jehová y viene David, Jehová nuestro Padre le entrega a David en una cueva, y David no puso las manos sobre el ungido de Jehová. Vea lo que hizo David, cortó, ¿verdad?, el manto y se lo mostró de lejos. Vea lo que le estaba enseñando de ética. Te pude haber matado y no lo hice, y se lo mostró, tomó la autoridad, porque ya él se le había ungido como rey. Más aún, el que puso la mano sobre el ungido de Jehová, lo mandó a la muerte. Eso lo hizo el rey David, el hombre con el corazón conforme a Dios del Antiguo Testamento. Iglesia de Cristo, estos son algunos de los tips que están en el fundamento de su santa palabra. Dios tenía predestinado el vino de acá de Bolívar, Venezuela, para preparar a una iglesia. ¿Qué es lo que viene? Vienen 28 juicios sobre el planeta Tierra. ¿Cuál es la vacuna? La vacuna es Cristo. Me dirijo al gremio de abogados y a los colegas del gremio de médicos. Sí es bueno hablar de equilibrio iónico, de electrolito, de ventilación mecánica. Eso es bueno, pero yo les quiero decir algo.
Cuando el Espíritu me evalúa, después de haber hecho grado, posgrado, récord de anestesia en Latinoamérica, 76 en un día, me puso la nota y me mandó para tercer grado de primaria. No se va a necesitar ministerio de sanidad en el modelo teocrático mundial. Lo que se necesita es la humildad. Ahora, si bien es cierto, se necesita integrar en estos últimos tiempos un equipo multidisciplinario donde toda la sociedad civil de Venezuela y del mundo entienda que en el primer lugar está Dios, Jehová, el Adonai, el Shaddai, el Jai, el Yahvé, nuestro Señor Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo de Dios. Iglesia de Cristo, prepárate, la venida del Señor está a la puerta. Septiembre 2024. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.